Así que el Señor nos bendiga. Vamos a buscar Juan capítulo 15, del 1 al 16. Juan, Nuevo Testamento, capítulo 15, desde el 1 al 16. Vamos a hablar sobre una palabra de Dios que le puse por título: Dios quiere frutos. Dios quiere frutos. Es una palabra que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a animar y que nos va a desafiar también para que tengamos esos frutos que Dios quiere. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a leer una Biblia que es la traducción al lenguaje actual, entonces hay algunas cosas que pueden ser diferentes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me recogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pida en mi nombre. Amén. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga mucho más. Señor, te damos las gracias por este texto que hemos leído, por esta palabra de Dios, que es el pan para nosotros, que es el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos, Señor, que estamos reunidos acá, Señor, que somos tus hijos, Señor, y también a través de las redes sociales, Dios mío, que están mirando, Dios mío. Bendice también a los hermanos que están escuchando en otros países, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor, que queremos escuchar tu palabra. Bendice a los que en un tiempo más van a ver este video, Dios, para que tu palabra, tu enseñanza, tu conocimiento, tu sabiduría esté en nosotros, que seamos verdaderos discípulos, Dios. A mí, Señor, dame el entendimiento, dame tu gracia, Dios mío. Quita, Señor, todo lo que empañe tu gloria, Dios, y pon en mí tus palabras, Señor, para que mis hermanos crezcan y lleven mucho fruto, Señor, y también abran sus oídos espirituales, abran sus ojos espirituales, Señor, para que entiendan, Dios mío, lo que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como dije, esta palabra es: Dios quiere frutos. Y es algo muy necesario en estos tiempos de que nosotros como hijos de Dios podamos dar frutos. Y vamos a entender qué es lo que son los frutos que el Señor quiere. Muchas veces pensamos que los frutos pueden ser grandes congregaciones, instrumentos de alta gama, a lo mejor mejores trajes, mejores autos, mejores casas, prestigio, títulos universitarios y un montón de cosas que se malentiende como frutos. Pero la verdad es que eso no tiene nada que ver con los frutos
que Dios quiere, ¿cierto? Todas estas cosas que nombré son añadiduras que en cierta medida pueden bendecir o beneficiar nuestras vidas, pero el Señor quiere frutos espirituales, frutos que vamos a ir viendo aquí por medio de la palabra. Y esta palabra que hemos leído nos enseña muchas cosas, pero vamos a tratar de ver lo que más nos interesa en estos momentos. Hay algunos personajes principales que podemos notar cuando vamos leyendo, y yo quiero destacar al menos 3 como personajes que están ahí insertos en lo que hemos leído. Uno es la vid. Cuando habla de la vid, ¿cierto? Dice el Señor Jesús, porque Él es el que está hablando, yo soy la vid. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de la vid? Es una parra, es un parrón, ¿cierto? El tronco y la raíz de esta parra o de este parrón, eso es la vid. Y esto en la Biblia es un paralelo o es el tipo Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es cuando se refiere a esta vid. Por eso Él mismo dice, yo soy la vid, ¿ya? Yo soy el tronco y yo soy la raíz de esta parra. Ese es uno de los primeros personajes que podemos ver. Segundo lugar, vemos que hay un labrador. Y ese labrador es el dueño de esta viña. Ya este ejemplo que nos pone el Señor de la viña, ¿cierto? Porque Jesús siempre acostumbraba a poner cosas cotidianas. En este caso, cosas campesinas que estaban ligadas a la agricultura, a los animales, al campo. Y de esa manera podían entender mucho más, de manera simple. Porque el Evangelio, recordemos que es una invitación para todos, es para el rico, para el pobre, para toda nación. Permiso. Y otro personaje importante es el pámpano, que viene a ser la rama o el vástago, que es lo mismo, el pámpano, la rama o el vástago. Y esto significa, o digamos se traduce, que son las personas. Las personas son los pámpanos, y en este caso específico los hijos de Dios, los cristianos. Nosotros los cristianos vendríamos a ser los pámpanos. Somos las ramas o los vástagos de lo que habla la palabra de Dios. ¿Cierto? Dice, si una de mis ramas, si uno de mis pámpanos, si uno de mis vástagos no da uvas, dice el versículo 2, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Amén. Uno de los beneficios de los que vamos a ver aquí, que es lo que más nos interesa, son los frutos. Ese es el beneficio. Pero muchas veces las personas quieren cosas, en este caso quieren tener frutos o quieren bendiciones, quieren sanidades y muchas cosas. Pero también en la Biblia, si usted se fija, el pastor Mauricio siempre le está predicando, no es como que Dios bendice así por así, sino que hay condicionantes. Siempre hay condicionantes. Si haces la voluntad de Dios, si te esfuerzas, y ahí viene la bendición. Si tienes fe, ¿cierto? Dios responde esa fe. Pero no es como recibir, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ando con Dios día a día, pero son personas malvadas, que hacen daño, que son envidiosas. Dios no puede estar con esas personas día tras día. Dios, es cierto que hay una misericordia general sobre todas las personas, sobre todas las naciones, porque si no fuera esa misericordia general sobre todo, el crimen sería más desatado de lo que hay ahora. Y de alguna manera esa misericordia general controla un poco la maldad del hombre. Y esa misericordia es para todos. Por ejemplo, el sol sale sobre buenos y malos. Cuando llueve nos beneficiamos los buenos y los malos. Pero esa es una misericordia general que va a acabar, ¿ya? Pero para los hijos de Dios hay una misericordia eterna. Hay un beneficio eterno. Pero también hay condicionantes. Y estos frutos de los que vamos a hablar también tienen condicionantes. Y lo que más les gusta, bueno, a mí y a ustedes también, hay promesas de Dios o decretos de Dios, que esos son los que a todos nos gustan, las promesas del Señor. Pero las promesas, recordemos, junto con los frutos, están condicionadas a lo que nosotros hagamos. Y dice que la promesa, en este caso de lo que hemos leído, es que vamos a ser limpios por su palabra. Limpios por su palabra. La palabra tiene poder, y uno de sus poderes es que nos limpia, ¿cierto? Nos limpia. ¿Qué es el fruto, mis hermanos? Vamos a entender lo que es el fruto según los versículos que hemos leído. Me gustaría si alguien me puede ayudar a buscar los siguientes versículos. Mateo capítulo 3,
del 8 al 10. Mateo capítulo 3, del 8 al 10. Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Y Romanos capítulo 6, del 20 al 22. Romanos capítulo 6, del 20 al 22. Repito, Mateo 3, del 8 al 10, Gálatas 5, del 22 al 25, Romanos 6, del 20 al 22. Si tienen Mateo 3, ¿alguien que me pueda ayudar? Lo lee fuerte nomás. Aquí vamos a distinguir lo que es el fruto, para que nosotros tengamos una idea general de lo que es el fruto que Dios quiere para nosotros y que no tiene nada que ver con los frutos que a veces predican falsos pastores o hermanos. Tienen un falso concepto de que son las cosas materiales, ¿cierto? No sé, la fama, el prestigio, el honor, los bienes materiales. No, los frutos a los que se refiere el Señor son otros. ¿Quién tiene Mateo 3, del 8 al 10? Haced pues los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Amén. Ahí entonces estamos, Juan el Bautista le está haciendo una reprensión a los fariseos porque ellos decían, porque nosotros tenemos un linaje, ¿cierto? Somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, nacimos como israelitas, tenemos el derecho, ¿cierto?, a la ley de Dios, tenemos el derecho al cielo. Sin embargo, Juan el Bautista le dice que no bastaba con eso. Yo puedo haber nacido de padres cristianos, puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo alegrarme aquí, puedo irme gozoso, pero el diablo también hace su trabajo, ¿cierto? Hay parábolas de eso, que el sembrador siembra la semilla y produce gozo en el momento, el hermano se va contento y llega a la casa, hay una prueba, hay una enfermedad y el diablo se roba la bendición. Entonces lo que el Señor, a lo que se refiere con frutos, en este caso también, es frutos de arrepentimiento. Entonces para ganar el cielo no bastaba con que yo diga, no, yo soy israelita, yo nací israelita. Yo puedo decir, no, yo soy cristiano evangélico, llevo 20, 30, 40 años de padre evangélico de segunda o de tercera generación, y los títulos que soy magíster, no sé en cuánto, doctorado en teología, tengo, no sé, soy profeta a las naciones y un montón de cosas. Hasta arcángel se ponen ahora los pastores les quedó chico, ahora se ponen arcángel. Pero el Señor les dice, requieren frutos de arrepentimiento. ¿Qué saco yo con decir, yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero cómo está mi vida, cómo está mi conducta como cristiano? Acá puedo manifestar dones, puedo llorar, puedo levantar mis manos, pero en la casa a lo mejor soy un ogro, en mi casa a lo mejor maltrato verbalmente a mis hijos, o a mi esposa, o a mis vecinos, o en el trabajo soy conflictivo, qué sé yo, o mi boca es sucia. No, el Señor dice frutos de arrepentimiento, y los que se tienen que arrepentir no es Dios, ¿cierto? Somos nosotros. Por eso Él dice, arrepentíos y convertíos, ¿cierto? Y vendrán tiempos de refrigerio y el reino de los cielos se acercará a ustedes. Amén. Entonces tenemos que arrepentirnos. El fruto es arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. ¿Quién lo tiene? Gálatas 5 del 22 al 25. Amén. Ahí vemos claramente que los frutos no son una casa, un refrigerador, un gran televisor de no sé cuántas pulgadas que es más grande que la pared, ¿cierto? Sino que más bien son los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cierto que pocas veces en la iglesia actual se habla poco de eso? Pero dice acá que hay unos frutos que son del Espíritu. Entonces esto se traduce en qué. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, tiene que tener estos frutos.
No es que uno diga, no, es que me falta el amor, me falta la paciencia. Es que cuando viene Cristo a nuestra vida, Él nos implanta ese fruto porque tenemos el Espíritu Santo. Nosotros obviamente tenemos que trabajar, tenemos que ir dejando eso, pero el fruto está. Las promesas de Dios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición, dice Efesios. Que el Señor cuando crucificó, cuando ascendió al cielo, dice que Él ya nos bendijo, ¿cierto? Con toda bendición espiritual. Entonces eso está ahí, las promesas de Dios están ahí, tenemos que creerlas y tenemos que tomarlas, ¿ya? Pero si nosotros no trabajamos, si no oramos, si no ayunamos, si no venimos a la iglesia, si no leemos la Biblia, ¿cómo eso va a trabajar en nosotros? ¿Amén? Es como cuando, si usted tiene algo de oro en la casa, el polvo, ¿cierto? La suciedad, el tiempo lo va, de alguna manera su apariencia se va deteriorando, pero exteriormente. Pero si usted lo limpia con un líquido especial, lo frota, va a volver a recuperar ese brillo. Entonces ese brillo está en usted, porque usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Pero hay que frotar, hay que trabajar. ¿Amén? Y dice el Señor que los frutos, bueno, nos damos cuenta por la palabra que no es el dinero, que no es la ropa, que no es la apariencia externa, que no son los bienes materiales, que no es tener una congregación de miles de personas, sino más bien dice que el fruto del Espíritu es amor, es alegría o gozo, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio, ¿cierto? Templanza, dice en sus Biblias. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Cuando usted anda en el Espíritu, no tiene que temer a la ley, no tiene que temer el castigo de Dios porque usted anda en el Espíritu. El castigo del Señor es para los que no andan en la ley de Dios. Pero esta ley, que es la ley de la gracia, que es la ley del Espíritu, en la cual Dios quiere que andemos, es mucho mayor y es mucho mejor cuando andamos en el amor, cuando andamos con alegría, cuando tenemos paz, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y el dominio propio. Y esto forma parte del carácter de Cristo, carácter que tuvo el apóstol Pablo, carácter que tuvieron los apóstoles, carácter que tuvo Juan el Bautista y carácter obviamente que tuvo Cristo. Entonces los frutos que Dios quiere son los frutos de nuestro carácter. Si nos vamos dando cuenta, el fruto, cómo nos comportamos con los demás, ¿cierto? Yo puedo decir, soy cristiano de la lengua para afuera, pero mi comportamiento, mi conducta, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mi conducta tiene que avalar lo que yo predico, lo que yo digo. No basta con yo venir a la iglesia, no basta con yo orar un par de minutos, sino que mi conducta, ¿cuál es mi conducta con mi prójimo? ¿Cuál es mi conducta con mis hijos? ¿Cuál es mi conducta con mi esposa? Porque el prójimo es el que está a mi lado y es el que va a dar testimonio de nosotros, ¿cierto? Si amamos realmente, si somos amables, o a lo mejor si somos toscos, tenemos que evitar eso, tenemos que trabajar en eso. Entonces los frutos que Dios quiere, si usted se fija, son frutos de arrepentimiento, son frutos del Espíritu, son frutos que tienen que ver con la conducta del cristiano, son frutos que tienen que ver con el carácter del cristiano. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Efesios dice que tenemos que madurar hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro molde, Él es nuestra plantilla. Muchas veces los hermanos equivocadamente siguen a un predicador, siguen a lo mejor a un pastor, pero en forma idolátrica, ¿cierto? Y creen que él o ella es el molde, pero el molde es Jesucristo. Es cierto que debemos imitar a los pastores, a los predicadores cuando andan en la verdad y podemos admirar a alguna persona, pero no llegando al límite de la idolatría, porque los pastores nos muestran el camino y el camino es Cristo. Pero lamentablemente en estos tiempos muchos pastores, más que mostrar a Cristo, se muestran ellos. Parecen artistas de cine, parecen actores, ¿cierto? Que andan con sus maquilladores, andan con su equipo de marketing. Entonces se transforman en verdaderos personajes públicos, ya más que en predicadores. Y en los afiches, o incluso algunos hacen campaña evangelística, pero el nombre de Cristo no está por ninguna parte. Como que camuflan las cosas. Por ejemplo, una vez vinieron a Chile y el lema era sí a la vida. Buen lema. No estamos en contra, estamos todos de acuerdo, sí a la vida. Pero salía el personaje ahí, el Señor, su nombre gigante,
su rostro en los afiches y en ninguna parte uno veía ni una cruz, ni a Cristo, nada, era así a la vida. Claro, llega mucha gente porque hay un espectáculo, hay artistas, hay cantantes, y por ahí meten algunos artistas que ni siquiera son cristianos para enganche. En el fondo quizás ellos tienen buenas intenciones, yo no puedo juzgar las intenciones de esos equipos, de esos hermanos, pero están equivocados porque van tomando estrategias del mundo, porque esas personas llegan con una intención equivocada, no llegan buscando a Cristo. Van buscando a lo mejor una diversión, van buscando la música. Bueno, lamentable. Pero eso es lo que pasa. Muchas veces se exalta más al hombre y se muestra más al hombre o al ministerio que a Cristo. Pero Dios quiere que mostremos a Cristo, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. Seguir sus pasos, seguir sus huellas. Y Romanos capítulo 6 del 20 al 22. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis que vuestro fruto de santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas. Entonces, de las conductas anteriores nos avergonzamos. Yo me avergüenzo de mi vida anterior, ¿cierto? Usted igual, porque era una vida de pecado, una vida de malos pensamientos, una vida de rebeldía, una vida de mucho pecado. Cada uno con distintos pecados, con distintas pruebas. Algunos eran alcohólicos, algunos eran mentirosos, algunos eran pecados externos, otros pecados internos. Pero finalmente todo era pecado que nos conducía a la muerte. Pero la pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿pero qué provecho sacaron entonces? Sabemos que ninguno, ¿cierto? Porque a lo mejor alguien iba a una fiesta o compartía con los amigos, con las amigas, bebía, se divertía, pero era todo pasajero. Después llegaba ahí, él miraba al techo, ¿cierto? Y había un vacío en su corazón. Y ese vacío no lo puede llenar nadie sino Cristo. Había amargura en su vida. Había odio en su vida. Es cosa de escuchar de repente a las personas que no tienen a Cristo cómo se refieren a otras. Con odio, con rencor, con garabatos, con división. Amén. Y todas no sacamos ningún provecho de eso. Y ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevaban a la muerte. Pero ahora somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Cierto? El pecado tenía que ver con nuestra conducta. Y han entrado al servicio de Dios. Esto sí le es provechoso. Amén, ¿estamos de acuerdo? Esto, cantar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, compartir con el prójimo, ayudar al prójimo, bendecir a los demás, ayudar, estar dispuesto, ser amable, ¿cierto? Predicar el Evangelio. Esto es provechoso porque tiene un sentido eterno. Amén, lo de antes no era pasajero, pues el resultado o el fruto es la vida santa y finalmente la vida eterna. Entonces hay un fruto cuando nos comportamos bien, cuando llevamos una vida santa, un fruto de santificación. Dice la palabra de Dios que fuimos, cuando llegamos a Cristo, Él nos regeneró. Dice que nos hizo una nueva criatura. Pero no todo termina ahí. Yo les predicaba a mis hermanos el otro día, a veces llegamos a Cristo, las personas llegan a Cristo y se convierten, sienten el Espíritu Santo, son marcados, son sellados por el Espíritu Santo y hay un nuevo nacimiento, pero se quedan ahí como un árbol chiquitito, como un árbol bonsái. Y yo les comparaba que tenemos que ser como árboles robles. El roble es gigante, su tronco es grueso, nada lo puede derribar, está floreciendo constantemente, su hoja es tan verde, ¿cierto? Es un árbol que es muy admirado y digamos destaca dentro de varios árboles. Pero el bonsái puede tener 10, 20, 30, 40, 50 años y está chiquitito. No alcanza los 15 centímetros, 20 centímetros. Ahí está, porque le hacen todas unas técnicas y lo fuerzan a quedar chiquitito. Pero los cristianos también muchas veces llegan a Cristo, se convierten y quedan ahí estancados en la silla.
sin tener frutos, siguen insultando, siguen hablando un vocabulario vulgar, siguen hablando garabatos, siguen a lo mejor en vicios, siguen con mentiras, siguen con envidias, muchas cosas que podríamos nombrar. Pero Dios quiere fruto de santificación. Me refiero, somos regenerados, pero de ahí empieza un camino, y el camino es el camino de la santificación, que es escalera hacia arriba, no hacia abajo. Muchos cristianos llegan con toda la emoción y empiezan de más a menos, pero Dios quiere que vayamos de menos a más, porque el camino del cristiano tiene que ir hacia arriba. Y cuando Jesucristo en el capítulo 5, cuando habla del discipulado, cuando habla de las bienaventuranzas, dice que Él subió al monte. Entonces la Biblia ahí nos habla de subir, de avanzar, de subir un paso más hacia arriba. Cuando en el Pentecostés dice que subieron al aposento alto, al segundo piso de una casa. Entonces eso también tiene una connotación espiritual de que tenemos que subir arriba. No podemos quedarnos estancados, y ese es el camino del discípulo, que tenemos que avanzar, tenemos que santificarnos, y en ese proceso no estamos solos, porque alguien puede decir, no, es que yo soy débil. Es cierto, el Señor sabe que somos débiles, pero eso no se puede transformar en una excusa, porque el Señor dice que no nos ha dejado solos, porque dice que le convino que se fuera el Señor Jesucristo y que descendiera el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, el Paracletos, ¿cierto? El ayudador, el abogado, nuestra guía, nuestro escudo, el que nos habla, el que nos dirige. Entonces, en este proceso de santificación, de cambiar nuestro carácter, no estamos solos. Antes quizás, en nuestra rebeldía, en mi caso, me frustraba por todo cuando era joven o cuando era adolescente, había rabia, supongamos no tenía paciencia, y todas esas cosas el Señor, cuando uno se convierte, las tiene que ir tratando, porque son malas mañas, son malas maneras, y no podemos, siendo 10, 20, 30 años de cristianos, seguir con esas mismas mañas. Muchas veces escuchamos a la gente decir, incluso cristianos, es que yo soy así, es que yo soy de esta manera. Eso está mal, no podemos decir eso. Nosotros es cierto que el Señor nos da una esencia, nos ha creado con cierta genética, pero el Señor no es que nos quiera arruinar o, digamos, sacar lo bueno. Él quiere sacar lo malo, la mentira, ¿cierto? Lo que está extra de nosotros. No va a cambiar si somos a lo mejor más alegres, más serios, con más personalidad, con dones artísticos, ¿cierto? O con habilidades. Eso está incluido dentro de nuestros genes, de nuestro aprendizaje. Dios no nos quiere sacar eso. Dios lo que quiere sacar es lo malo, es el pecado, ¿cierto? Por eso es la santificación. Entonces, el llamado no a quedarnos ahí, y entendiendo que este es el fruto, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, que es el carácter, y el fruto de santificación, y ahí requiere también, va ligado al arrepentimiento, de mirarme a mí mismo y decir, Señor, me falta esto, cambia esto de mi vida, renuévame, cambia mi corazón. Cambia mi carácter, en esto fallé, con esto estoy ofendiendo a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo, a mis compañeros de trabajo. En esto estoy mal, Señor, renuévame. Y yo tengo que trabajar en eso. Hay un trabajo personal, y cuando nosotros nos decidimos, el Señor también nos ayuda mediante el Espíritu Santo. Amén. Entonces, según lo que hemos leído, recapitulando, los frutos a lo que el Señor Jesús se refiere cuando dice aquí en Juan 15, todos esos frutos que el Señor quiere que tengamos, se refiere a arrepentimiento, o sea, una vida nueva, nuevo nacimiento, el carácter de Cristo, el amor, una vida santa. Y eso es lo que falta que se predique, que nosotros como cristianos, dice el apóstol Pedro, sean santos como Dios es santo. Entonces el tema de la santidad muchas veces ha quedado de lado, y a veces se vive un evangelio light. Ayer conversaba con este señor, con este caballero, y me impresionaba y me daba pena, porque siendo él cristiano había cometido muchos pecados, pero que no corresponden a un hijo de Dios. Entonces él llevaba una vida, una doble vida, y estando en la iglesia, teniendo un pastor. Entonces uno dice, ¿cuántos cristianos más viven de esa manera? Muchas veces puede ser culpa del pastor, otras veces, la mayoría de las veces, culpa de la persona también. Uno no sabe ahí, pero
tenemos que llevar una vida santa porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuesta, sí, cuesta. Y es una lucha diaria. Por eso el Señor dice, toma tu cruz, renuncia a ti mismo, ¿cierto? Y sígueme. Tenemos que renunciar al pecado. Y tenemos que llevar una vida cristocéntrica y bibliocéntrica. Ahí es donde aprendemos en la Biblia cómo es que Dios quiere que nos dirijamos, cuáles son los frutos que Dios quiere que tengamos. Amén. Nosotros tenemos que vivir como Cristo y tenemos que ser imitadores de Cristo, como Pablo fue un imitador de Cristo. Dicen, imítenme a mí, dijo él, llegó a decir. Alguien podría decir que jactancioso es el apóstol Pablo. No, sino que él estaba consciente que era un hombre pecador también, pero estaba consciente de que él intentaba diariamente de ser un imitador de Cristo. No es que los pastores no nos equivoquemos, pecamos también, pero estamos en esta lucha constante de tratar de ser como Cristo, y es difícil, como le cuesta a usted, nos cuesta a nosotros. Pero esa es nuestra meta, ser imitadores de Cristo, vivir como Cristo, porque de otra manera, ¿cómo nos llamamos cristianos? Cuando yo me convertí al Evangelio, me encontré con una triste realidad. Yo venía del mundo. Entonces yo dije, si me voy a convertir a Cristo, tiene que ser con todo, no va a ser a medias, ¿cierto? Porque uno conoce casos que de repente cristianos ahí que no son hermanos, son primos, ¿cierto? Y ahí como que un pie en la iglesia, un pie afuera. Y yo no quería eso, porque eso trae vergüenza al Evangelio, trae vergüenza a uno mismo, a la familia. Que imagínense un día lo vean con una Biblia, ordenado, ¿cierto? Y después a la semana vuelva a caer. Es vergonzoso para el Evangelio y para uno mismo, porque después ¿quién le va a creer? Y me encontré en una realidad donde los jóvenes que sabían, yo me convertí como a los 18 años, y los jóvenes que habían nacido, como se dice, en cuna de oro, habían nacido de padres cristianos, su visión era totalmente distinta. Ellos no tenían como la seriedad de vivir para Cristo, de estudiar la palabra. Entonces uno, como viene del mundo, viene con esa expectativa de buscar de Dios, de orar, todo eso. Entonces uno se encontraba con esta realidad de que jóvenes iban a fiestas, cantaban el domingo, iban a fiestas los viernes, los sábados, algunos fumaban y iban a la iglesia, iban de eterno, y iban con sus padres, iban con su Biblia, participaban de las escuelas dominicales y todo eso. Y uno dice, yo me extrañaba, porque uno esperaba encontrar algo distinto, pero también se va dando cuenta que es la triste realidad. Dios nos libre de eso, y muchos jóvenes cristianos también están en esto, y lamentablemente algunas iglesias fomentan esto. Yo conocía a unas sobrinas que iban a una iglesia X que para animar, para incentivar a los jóvenes, no encontraban nada mejor que hacer una imitación de una fiesta que se hace en el mundo, no sé el nombre, pero es una fiesta electrónica donde van todos vestidos de blanco y arriendan un espacio grande, unas canchas o parques, y ponen música electrónica, y ahí seguramente la droga y entre la música y todo eso, y los jóvenes van a divertirse a esos lugares. Pero esta iglesia no encontró nada mejor que imitar eso y llevarlo a la iglesia, a los jóvenes. Entonces inventó el día, por ejemplo, de la fiesta para Cristo, por decirle. Y los jóvenes todos tenían que ir de blanco y ponían música electrónica. Lo único que no fumaban ni tomaban, pero bailaban y todo eso. Después, para la fiesta de Halloween, le cambiaban un nombre y todos disfrazados de personajes de Hollywood, y ponían las fotos así como si nada en su blog, como que era lo más normal. Es lamentable. Y bueno, hay unos videos que yo tengo en mi blog que en Argentina ya es el descaro total. Iglesias se convierten en verdaderas discotecas. Bueno, Cash Luna hizo lo mismo, Guillermo Maldonado, y en Argentina también. Por ahí nació el tema que en los años 90 por ahí se crearon las cristotecas. Imagínense usted, las cristotecas, donde los jóvenes iban y ponían la música cristiana, por ejemplo, pero en modo tecno, ¿ya? Y ahí bailaban, todo igual, lo único que quedaba fuera era el alcohol, ¿cierto? Pero era una imitación del mundo.
Bueno, en este caso del video que les digo yo de Argentina, que esto pasó hace algunos años nomás, incluso estaban bailando y hay un DJ. Si eso es lo más chistoso, llega a ser chistoso el tema. Y hay un DJ que y de repente dice, ya vamos, levantemos las manos para Cristo, y todos saltando y todo en esa euforia. Y el pastor después llega y les da un mensaje, pero todo en ese ambiente de diversión. Y por ahí aparece como un hombre disfrazado como de robot con luces, y bueno, está todo oscuro, sí, con puras luces y todo el tema. Y llega tirando humo. Entonces son estrategias del mundo, ¿cierto? Pero eso no tiene que ver con los frutos de Dios y no está de acuerdo con Dios. Entonces es lamentable que pastores ocupen esa estrategia. Bueno, nos fuimos para otro lado, pero Dios quiere que tú y yo llevemos frutos, pero no pocos frutos, sino muchos frutos. Si nos vamos a la agricultura, un hombre que planta varios árboles, ¿cierto?, para generar recursos de eso, si ve que un árbol da mucho fruto, se alegra, pero si ve un arbolito que está debilucho y da 2 o 3 frutos, no le sirve, porque le va a ocupar un terreno y chao, o sea, para la casa este árbol no sirve y planta otro. Entonces a veces nos conformamos con decir, bueno, ya llevo 2 años de cristiano, 3 años de cristiano, a lo mejor ya prediqué afuera, o fui diácono, o soy diácono, o ya pertenecí a algún grupo de la iglesia, ayudé, hice misericordia, ya listo, yo ahora me voy a sentar y aquí termina mi tarea. Muchas personas se conforman, dicen, no, es que hace 10 años yo predicaba, hace 10 años yo ungía y sanaba enfermos, hace 10 años yo iba, no sé, a otras partes a predicar su palabra, pero ahora no hago nada. No, el Señor quiere fruto, pero no un poco de fruto, sino que quiere mucho fruto, que es lo que leímos nosotros. Dice el versículo 2 del capítulo 15, si una de mis ramas no da uvas, dice que la corta. Entonces esta es una advertencia para nosotros, pero si da uvas, dice que la poda y la limpia para que dé más. Entonces el Señor no solo se conforma con que tengamos frutos, sino que Él quiere que tengamos más frutos, pero eso requiere de una operación, y esa operación es la poda. Y eso es lo que nos duele y nos va a doler, porque el Señor tiene que cortar. Cuando cortan esos árboles, a veces uno dice, uy, qué chiquititas las parras, o no son tan gigantes, pero lo hacen para que, por ejemplo, el agua no llegue tan lejos y se reparta en menos, digamos, espacio, para que le llegue más vitamina a los frutos, ¿cierto? Y las ramas no sean tan largas y el árbol no sea tan gigante, porque cuando crece mucho, como que se dispersa todo, digamos, la vitamina, el agua, el calor y todo, en muchos frutos. Entonces nacen frutos pequeñitos, pero cuando van podando, van cortando, una rama a lo mejor pequeña da hartos frutos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Cuáles serían esas ramas? El pecado, ese carácter que no quiere, ese orgullo. Este varón que yo conversaba decía, el orgullo, que a veces en el matrimonio quiere ganar, quiere imponer una posición, y el orgullo no sirve para nada. Pues en el orgullo podemos perder amigos, podemos perder familia, un montón de cosas, por el orgullo, por no dar nuestro brazo a torcer, por no ser humildes. Pero el Señor dice que seamos mansos y humildes, de corazón. Entonces es la poda la que el Señor quiere hacer con nosotros, podarnos y limpiarnos, porque sí, somos cristianos, hemos sido santificados, hemos sido perdonados, pero todavía hay pecados, todavía hay cosas que limpiar. ¿Y para qué el Señor nos reprende o nos confronta? ¿Por qué nos poda? Para que podamos dar más frutos. Amén. Dios mismo es quien quiere que sus hijos tengamos frutos, y no pocos frutos, sino que mucho. Lo hemos leído recién, Juan 15:2. En 15:8 también dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto, no poco fruto, mucho fruto, y lleguen a ser, mire, esto está ligado, que a mí me gusta mucho este tema, y es lo que el Señor me ha dado, que este año estoy predicando en mi iglesia sobre discipulado, formando discípulos. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. O sea, si dice verdaderos, que hay falsos discípulos.
verdaderos discípulos. Y ahí ya es un paso más. Ser discípulo requiere esta poda. Ser discípulo requiere renunciar al pecado. Ser discípulo requiere abandonar el mundo. Ser discípulo requiere estar cerca de Cristo. Había muchos creyentes, oyentes, que miraban a Cristo de lejos, que iban como espectadores, pero Dios no les sirve a esa gente que estén mirando. Oh, mira cómo trabajan los pastores, mira cómo trabajan los líderes, y ahí están siempre mirando, marcando el paso, como se dice. Dios quiere que activemos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que sirvamos. Hay muchas cosas en la iglesia que se pueden hacer, desde donar dinero, desde donar mi tiempo, desde salir a predicar, desde orar por otros, etcétera, desde aconsejar, desde contener a un hermano o una hermana que tiene problemas. Tantas cosas lindas que se pueden hacer en la iglesia. Dice el Señor que hasta un vaso de agua no quedará sin recompensa. Amén. Entonces es importante cada labor que nosotros hagamos en la iglesia, en la tierra. Dice el Señor que Él quiere que llevemos mucho fruto, no poco fruto, mucho fruto. El Padre se agrada de que sus hijos lleven mucho fruto y que tengamos una vida llena de estos. ¿Cuáles son los frutos? El carácter. Que la gente diga, qué amable es esa persona, qué paciente es esa persona, qué perdonador, qué amable, qué amoroso es esa persona. Dice que cuando nos amamos los unos a los otros es una marca que van a reconocer los demás. Amén. Cuando nosotros andamos con rabia por el mundo, ¿cierto? Con rencores, que no saludamos a nadie, la gente en vez de acercarse a nosotros nos va a rechazar. Tenemos que tener el carácter de Cristo, la paciencia de Cristo. Imagínense que nosotros como cristianos andemos insultando a la gente. La gente va a decir, este no es cristiano. Es lo primero que va a decir. Vergüenza me daba hace un par de meses que, no sé si ubican el programa En su propia trampa, apareció un taxista que le pegó a una señora y la botó. Tuvieron un altercado de dinero, ¿cierto? Y era, entre comillas, hermano. Era un primo lejano en segundo grado. Y lo siguieron. La señora denunció y le hicieron un seguimiento, ¿cierto? Y se subieron al vehículo como que eran pasajeros. Empezaron a intercambiar y este hombre le predicaba la palabra. Evangelizaba, o sea, podemos estar evangelizando, pero a lo mejor tenemos una doble vida, si eso no significa nada. Dice el Señor, por eso hermanas y hermanos, no nos engañemos. Dice que cuando llegue el día final, cuando nos enfrentemos cara a cara con el Señor, van a haber algunos que van a decir, sanamos enfermos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, a lo mejor fuimos grandes predicadores, grandes pastores, grandes evangelistas, en la tierra éramos conocidos, teníamos ministerio, éramos músicos, qué sé yo. Y el Señor dice, fuera de aquí, hacedores de maldad no los conozco. O sea, en chileno dirían, no lo he visto ni en peleas de perros. No los conozco. O sea, puedo estar en la iglesia y no ser parte de la iglesia. Puedo predicar hermoso, pero el Señor puede no conocerme. Y a lo mejor a un hermano, a un ancianito, a un niño, a un adolescente que a lo mejor pasa piola en la iglesia, a lo mejor es mucho más conocido en el cielo que nosotros. Entonces Dios mira de diferente manera como nosotros miramos. Entonces, volviendo al ejemplo de este señor, evangelizaba y predicaba y se sabía la Biblia de memoria. Y que tú tienes que llegar a Cristo. Por ahí se subió una persona que hizo cuenta que era homosexual y él le decía, no, esto tú tienes que cambiar porque Dios rechaza la homosexualidad, y lo aconsejaba y todo eso. Y lo escuchaba y hacían el teatro ahí. Y después, cuando llegó el momento le hicieron como una trampa, pues, de que, no sé, le reclamaron, ¿cierto? Para ver cómo él reaccionaba. No, es que me estás cobrando muy caro, qué sé yo, y lo cuestionaron en algunas cosas. Y ahí el hombre se le acabó el cristiano. Y empezó a echar garabatos, a insultar, bájate de aquí, con violencia, con manotazo, y todo grabado. Entonces, vergüenza daba, porque el evangelio es pisoteado a todo Chile. Si ahora usted, además de verlo en la tele, después lo suben a YouTube y lo puede ver cualquiera. Entonces, ¿qué digamos, idea tiene la gente de nosotros? Nos mete a todos en el mismo saco, por la culpa
de estos cristianos inmaduros, de estos cristianos bonsai, que no quisieron creer, o sea, no quisieron crecer, no quisieron dar frutos. A los pastores pueden engañar, a los hermanos pueden engañar, pero a Dios no, dice que a Dios no puede ser burlado. Entonces un día van a tener que dar cuenta, ¿cierto? Y va a ser lamentable por ellos, porque estando en la iglesia, dice que el juicio va a ser peor, porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios, que es la iglesia. Y peor juicio recibirán aquellos que, diciéndose cristianos, se comportaban como no cristianos. De hecho, Juan el Bautista dice que el hacha está puesta sobre aquel árbol que no da fruto. Está puesta el hacha. Entonces es una advertencia. Si usted no da fruto, si yo no doy fruto, si mi carácter no corresponde a un cristiano, estamos fritos, estamos fuera del reino de Dios. No hay salvación en el Evangelio, no hay intermedios. Hay muchos cristianos que dicen, no, si yo por último llegar rasguñando al cielo, o quiero mirar de lejos, desde la reja para afuera. Lamentablemente, eso no es una verdad, no es una realidad. O somos o no somos. En la canción de Marcos Vidal dice, o estás en la barca o te hundes en el mar. O sea, no hay dos opciones. O sea, no hay un tercer camino, así como, ya voy a pasar con un 4 al cielo. No. O somos santos o no somos santos. O soy cristiano o no soy cristiano. O tenemos fruto o no tenemos fruto. No pueden ser, dice que de una misma llave no pueden salir dos aguas distintas. Dice que el Señor se agrada de que nosotros llevemos frutos, ¿cierto? Para que el que se acerque a nosotros pueda tomar de ese fruto, que pueda ser bendecido, en otras palabras. Qué agradable si usted ha ido al campo o en algún lugar o en la ciudad, también hay árboles frutales y uno se acerca y hay un árbol que da para afuera y uno puede tomar de ese árbol, se ve agradable y puede tomar y comer de ese fruto y dice, qué rico, qué agradable es este fruto. Pero si es malo, lo bota, ¿cierto? No me sirve, me causó un mal sabor. Pero qué lindo es que una vecina, un vecino, un amigo, un familiar se acerque y diga, usted tiene algo especial. Usted a lo mejor es amable, usted es paciente, y le da una característica que tiene que ver con el fruto del Señor, con el fruto del Espíritu. Amén. En Juan 15:2 vemos que Dios, el labrador, hace dos acciones. Quita los pámpanos, que son las ramas que no tienen frutos, Él las va a quitar. Porque es necesario quitar esas ramas que están dando frutos para que puedan crecer con más fuerzas. Eso es lo que hace el labrador. Quita esa rama, dice, esta rama está dando fruto, voy a podarla para que dé más fruto, lo que le explicaba adelante. Entonces hay momentos que uno dice, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? Estoy dando fruto, estoy haciendo su voluntad y estoy sufriendo más. O el Señor me confronta, o el Señor me hace pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere más fruto de ti y de mí, ¿cierto? Porque la prueba también es parte del cristianismo. Otra acción que hace el Señor en el versículo 2 del capítulo 15, limpia o poda. ¿Qué tiene que ver esto? La disciplina. Él limpia las ramas, ¿cierto? Que ya tienen fruto, Él las va limpiando, Él las va podando. Y es necesaria esa limpieza. Y esa limpieza es a través de la tribulación, esa limpieza es a través de la enfermedad, esa limpieza es a través de la prueba, de la escasez económica, de un montón de cosas que el Señor puede tomar hasta la misma familia para que nuestro carácter sea moldeado. Amén. Es importante en el cristiano la disciplina del Señor, porque con esa Él nos va podando. Y con su palabra. Dice que su palabra nos limpia. Amén. Dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, porque llega hasta el tuétano, llega hasta el centro del hueso, donde nadie más puede llegar. El Señor llega hasta el alma. Y eso es la palabra de Dios, que diferencia lo bueno de lo malo. Podemos engañar, poner una cara a los demás de alegría, pero el Señor conoce nuestro carácter. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, que es una palabra viva, quita las impurezas, quita los pecados, quita el mal carácter, el viejo hombre desaparece o se adormece y empieza a florecer el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que si está en pruebas, no se asombre, el Señor quiere corregirle. Quiere que usted y yo tengamos más frutos. Dice la palabra de Dios que tiene que reprendernos, el Señor tiene que exhortarnos, tiene que corregirnos y disciplinar nuestra vida. Y eso a veces nos molesta. Como dice Hebreos 12:11, dice que a veces la disciplina
puede ser causa de tristeza, puede ser causa de molestia, de amargura, pero dice que al final, dice que produce un fruto apacible, ¿cierto? Y da gloria a Dios. Amén. Entonces, la disciplina a veces hermanos no la soportan. Algunos hermanos de la iglesia donde dirijo se han ido porque no han soportado la disciplina, pero no saben que la disciplina, si uno la tolera, si uno la soporta, si uno la aguanta, dice que en el momento causa una molestia, causa un rechazo. Pregúntele a su hijo si le gusta que lo castiguen, si le gusta que lo reten, que lo reprendan. No le gusta, pero en el tiempo dice, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, era necesario que me corrigiera. Y así el Señor, porque dice que al que ama, Él lo corrige, Él lo castiga también. Gloria a Dios. Hay personas que creen que Dios no castiga en estos tiempos, que el castigo no es parte del amor de Dios. Están muy equivocados. Ellos piensan que Dios no hace juicio. El juicio de Dios no se ha quitado, porque el juicio viene de justicia y Dios es justo. Entonces, a veces, me recuerda un testimonio, hablando entre paréntesis de la justicia, para que usted vea cómo obra Dios. A veces, en favor de sus hijos, tiene que orar de maneras inexplicables para el otro. Una hermana, que una vez fuimos a un retiro a la ciudad de Parral, dice que ella estaba con un hombre, no sé por qué motivo no se habían casado ni nada, pero estaba emparejada con un hombre. Y este hombre no era cristiano. Bueno, ella cometió un error. Y digamos, como ella era separada y como que estaban de novios puertas afuera. Y ella tenía a su hijo, ¿cierto? Y al hijo no le gustaba este señor. Digamos, en su pololeo, ¿cierto? Ellos tuvieron un tiempo bien y dice que después este hombre se empezó a poner violento. Y no la dejaba ir a la iglesia, la celaba, no la dejaba ir para ninguna parte, si la veía conversando con un vecino, con alguien. Después tuvo problemas con el hijo no le gustaba a esta persona, tuvieron discusiones, un montón de cosas. Finalmente la mujer, esta hermana en Cristo, se aburrió de este hombre y dijo, no, esto está mal, así que terminemos esta relación. Hubo una pelea, él quiso ahorcarla, él quiso pegarle a su hijo, ¿cierto? El hijo no era tan pequeño, entonces tuvieron una discusión, una pelea, todo mal, y decide ya, tú no entras más a esta casa, así que terminemos la relación. Ya ellos eran personas bien mayores, terminó la relación. Pero lo lamentable es que este hombre siguió molestándola, siguió acosándola, la perseguía, la vigilaba, ¿cierto? Entonces tanto fue el tema que ella tuvo que poner una constancia en Carabineros, le pidió consejo a sus pastores, ¿cierto? Estaba ya agobiada, incluso pensaba irse de esa casa, abandonar su casa, irse donde sus otros parientes. Entonces todo un caos, y esta persona había llegado hace poco a la iglesia, no era una cristiana que uno diga, no, tiene 10, 20 años, no, llevaba un par de meses, estaba nuevita. Entonces llegó esta situación a su vida, ya venía con esta situación de emparejamiento antes de conocer a Cristo. Bueno, los pastores sabiamente le dijeron, ¿sabe qué, mi hermana? Vamos a orar por esta situación y vamos a pedirle que Dios tome, digamos, que Él obre y Él haga como Él quiera, porque usted es su hija. Y se pusieron a orar ahí todos los días orando, ayudándola, conteniéndola. La hermana estaba en depresión, estaba muy mal. La cosa es que como a la semana de orar, este hombre fallece, le dio un paro cardíaco y la libró de este hombre. Entonces ahí uno puede ver, no es coincidencia, porque hay una oración y Dios a veces para librarnos, Él hace cosas. Y alguien podrá escuchar, no, pero esto es de loco. No, Dios obra en maneras que a lo mejor son inexplicables. Quizás alguien que está buscando trabajo y Dios hace que echen una persona para que entres tú. Dios hace eso porque sus hijos tienen un privilegio. Dicen que tienen una bendición especial y Dios obra en favor de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Conclusión, como hemos visto, somos llamados a dar frutos, hermanos, a dar frutos. El pecado no tiene nada que ver con nosotros. Jesús dice en Juan 15:6, y Juan el Bautista lo repite en Mateo 3, del 8 al 10, que es de vital importancia llevar frutos, porque quien no lleva fruto, y esta es la advertencia para nosotros,
será echado al fuego, como dice su palabra. ¿Por qué no sirve? Dice porque en la realidad cristiana es esencial llevar frutos, y el Señor es categórico en esto y hace una advertencia al respecto. Por eso Jesucristo dice, por sus frutos los conocerás. No por la cantidad de gente, no por los autos, no por los bienes, sino por los frutos, por cómo es esa persona. Si es un hijo de Dios, tiene que ser amable, tiene que ser amoroso, tiene que ser paciente, tiene que reflejar a Cristo, porque de otra manera, ¿cómo va a dar la confianza? Los pastores tenemos que ser imitadores de Cristo. Y esto incluso no se refiere a los milagros, a llenar estadios, a tener carisma. Pueden haber pastores que son efusivos, carismáticos, como pueden haber otros que son más tranquilos, más pasivos. Pero el Espíritu Santo es el mismo, no tiene que ver con eso. Hay personas que por ejemplo, dicen, no, es que el pastor tiene que gritar para que la oración sea efectiva. Puede que en algún momento el pastor pueda ser más efusivo, como en otra ocasión puede estar a lo mejor más tranquilo, pero el Espíritu Santo es el que obra. Amén. Entonces no es lo exterior, porque el poder es del Señor, el poder es del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con lo famoso que pueda ser un líder. No, los frutos, dice, por sus frutos los conocerán, por la forma de actuar, por nuestro carácter. Es importante el carácter, el llevar el fruto del Señor. Y si yo no llevamos ese fruto, la palabra es clara y es categórica. Seremos cortados y echados al fuego eterno, al infierno. Así de clara es la palabra. Y su advertencia es que tenemos que llevar frutos. Cuando llevamos frutos, las obras es como viene en conjunto, porque si usted imita a Cristo, va a querer hacer obras. Entonces va todo ligado. Vamos a querer salir a predicar, vamos a querer sanar enfermos, vamos a querer hacer muchas cosas, pero primero tenemos que llevar el fruto del Señor. Amén. Va a ser terrible para esas personas, y que no sea para nosotros, que vivieron años en la iglesia, incluso predicaban, como este hermano que era taxista, que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero va a ser terrible para ellos encontrarse con el Señor, que no va a dejar de ser amoroso por mandar a alguien al infierno, sigue siendo amoroso, pero por amor también a su justicia, de lo que veíamos, tiene que obrar de esta manera. Y Él va a decir, estos creyeron en mí, serán salvos. Estos no creyeron a mí, o llevaron una doble vida, y no llevaban frutos, serán echados al infierno. Esa es la justicia de Dios, que muchos hoy día no entienden. Hoy día muchos pastores, muchos cristianos llevan una vida religiosa, una vida de activismo solamente, de ir a la iglesia, pero como ir a un club social, como ir al mall. No tienen un mayor compromiso con Dios. No, el Señor quiere que llevemos frutos y lo llevemos en abundancia. Amén. Uno puede estar en la iglesia y puede tener frutos, pero también está el peligro de apostatar, de desviarse del Evangelio, como lo hizo Judas. Judas era el tesorero, Judas sanaba enfermos, Judas echaba fuera demonios, Judas era un buen amigo de Cristo, Judas andaba con todos. Tenía el Espíritu Santo, tenía todo, tenía la mejor palabra, pero aún así se desvió, apostató, y eso también nos puede pasar. Por lo tanto, nuestro camino es hacia arriba. Nuestro camino es llevar fruto agradable para Dios y trabajar en la viña del Señor siendo obreros dignos de nuestra vocación. Cuando tenemos el fruto de Cristo, cuando tenemos el carácter de Cristo, las obras vienen solas. Vamos a querer agradar a Dios, vamos a querer ser como Él, pero Dios quiere que no nos conformemos con poquitos frutos, sino que quiere más fruto de nosotros. Que no haya ningún atisbo de envidia, de mentira. Tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir, esto no es de un hijo de Dios. Los malos pensamientos, las malas miradas, las malas palabras, las malas maneras, todo eso queda fuera, porque el fruto de Dios tiene que ser amor, tiene que ser paciencia, tiene que ser benignidad, tiene que ser bondad. Ese es el fruto del Señor que quiere que tengamos sus discípulos. Si somos verdaderos discípulos, dice el Señor, tenemos que tener frutos. Dios quiere frutos de usted, de mí, de esta iglesia, de toda la iglesia, de todos los pastores. Dios quiere que abandonemos, ¿cierto?, la pereza, que nos movamos en acción y que realmente la gente diga, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Realmente yo veo a Cristo en su vida.
Si no ve eso, estamos mal, estamos fallando. Tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia. Y cuando me refiero a iglesia, una iglesia mundial, la iglesia de Cristo. En todos los países tenemos que mostrar a Cristo, ser verdaderos cristianos y llevar muchos frutos. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, Dios Padre Celestial, como dice esta palabra, tú quieres frutos. Tú quieres frutos de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están ahí, Señor, en internet mirando, Señor, o verán esta predicación. Tú quieres que llevemos no pocos frutos, sino que muchos frutos, Señor. Y es difícil, lo sabemos, Señor, porque nuestro carácter, Dios mío, quiere hacer su propia voluntad, Señor. Pero tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor. Y ahí está el hombre, Señor, interior, en esa lucha, en esa incomodidad de entre querer hacer la voluntad de Dios o entre querer hacer la voluntad del viejo hombre, Señor. Pero te pedimos que venza, Señor, el nuevo hombre, Dios mío. Que venza, Señor, el hombre espiritual, la mujer espiritual. Que busquemos a Cristo, que renunciemos al pecado, que no nos conformemos con pocos frutos, sino que seamos un árbol lleno de frutos, Señor. Que tú te agrades, que tú lo mires y digas, aquí hay un buen cristiano, aquí hay una buena hija de Dios, que yo puedo tomar de ese fruto. Y los que están alrededor de él, de ella, pueden tomar de ese fruto y gustar de ese fruto y decir, sí, tiene un buen sabor, tiene un buen olor, tiene un buen color, es un cristiano verdadero, es un verdadero discípulo. Que nadie, Señor, tenga que apuntarnos con el dedo y decir como este hombre, Señor, que salió en la televisión, que la gente se llenó la boca diciendo, ese es un cristiano, mira cómo es ese cristiano, qué vergüenza. Y así pasamos mucha vergüenza por ese hombre y muchos hombres que dejan mal el evangelio. Falsos predicadores también, que no tienen fruto de arrepentimiento, que no tienen fruto del Espíritu, que no tienen amor, sino que lo único que les interesa son los frutos del dinero, son los frutos del diablo, son los frutos de la carne, que son la envidia, que son la avaricia, Dios mío, que son la idolatría. No, Señor, tú quieres frutos verdaderos, frutos de arrepentimiento, frutos de santificación, vidas santas, Señor, que imitemos a Cristo, que sigamos las huellas de Cristo, que nuestro carácter lo pongamos ahí, Señor, en el molde de Cristo, Señor, y aunque nos duela, Señor, esas ramas que vayan saliendo, Señor, aunque nos duela, Señor, corta todo pecado, corta toda maldad, corta todo doble intención, corta todo, Señor, avaricia, corta toda vanidad, corta todo egoísmo, corta toda envidia, murmuración, Dios mío, corta todo lo que nos aparta de tu gloria, corta toda flojera, corta todo desánimo, Señor, corta toda depresión, Señor, confróntanos con tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar ligados a Cristo, unidos a ti, porque dice tu palabra que fuera de ti nada podemos hacer, Señor, y como estas ramas tenemos que estar apegados a ti, Señor, apegados a ese tronco, a esa raíz. De ahí obtendremos las vitaminas, la fuerza, la energía, Señor, para mirar a Cristo, Señor. Y juntamente con los frutos, Señor, pasaremos a la acción. Juntamente con los frutos pasaremos a las obras, Señor. Y seremos verdaderos discípulos. Tú, Señor, estás aburrido, estás hastiado de esos cristianos que no tienen fruto, Señor. Y esa hacha, Dios mío, de tu juicio está puesta a la raíz de los árboles, Señor. Y árbol que no da buen fruto será cortado, Dios mío. Será hoy, será mañana, será en el día del juicio final, cuando sea, pero ese árbol que no está dando frutos, ese pastor que no da frutos, esos líderes que no dan frutos van a ser cortados, Señor, y ser sacados de tu presencia, Dios mío, porque tú quieres evangelio verdadero, porque tú quieres hombres imitadores tuyos, Señor. Quiere que menguemos nosotros y que crezca Cristo, que vivamos la vida de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, Señor. Y es un alto honor, pero una alta responsabilidad ser cristiano, porque los ojos del mundo, los ojos de los demás están puestos en nosotros, y una caída que tengamos, sus dedos nos apuntarán, Señor. Así que ayúdanos a mirar con responsabilidad, con seriedad, Señor, el cristianismo, y mirar a Cristo, Señor.
ser verdaderos discípulos y como tú quieres llevar mucho fruto. En el nombre del Padre te pedimos que estos frutos sean para nosotros y que esta palabra, Señor, sea guardada como un tesoro en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.